Ya tenemos con nosotros conectado a nuestro siguiente invitado. Él es Daniel Palacios, exministro del Interior de la República de Colombia. Exministro, es un gusto tenerlo hasta ahora conectado con nosotros en DNews para analizar esta importante noticia y sobre todo las repercusiones que ha tenido esta frase polémica del presidente. Bienvenido. Estefanía, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Como tú lo has mencionado, esto es un programa que realmente establece el fin del Estado de Derecho, el fin de que los ciudadanos cumplan la ley porque toca, porque los ciudadanos tenemos derechos y tenemos deberes. Parte de un principio y es que los jóvenes en Colombia, que son muchos, que son millones, no son delincuentes y son un grupo en particular y un grupo muy reducido los que se dedican a cometer delitos, a asesinar, a ser parte de grupos al margen de la ley o del crimen organizado. Y establecer que a quien comete un delito se le va a pagar para que no lo haga es básicamente partir del punto de que ya nadie cumple la ley porque toca, porque es el deber de la ciudadanía, sino porque está recibiendo un pago. Eso en sí mismo es ya una extorsión adelantada a la que el Estado estaría accediendo. ¿Hay alguna posibilidad de que haya sido una mala explicación del presidente o el programa per se ya tiene las fallas? No, eso hace parte de lo que ha sido esa mal formulada e improvisada política de paz total del gobierno de Gustavo Petro y sigue la misma línea conceptual de todo lo que le ha ofrecido a los criminales. Nosotros llevamos un año en donde lo único que se le hace es ofrecer beneficios e incentivos a los delincuentes. Ya habíamos escuchado en la fracasada ley de sometimiento cómo se le quería legalizar recursos a los narcotraficantes y a los miembros de grupos de crimen organizado. Hemos visto cómo también ha salido a anunciar que al ELN se le financiaría su operación para que dejara de delinquir y ahora vemos cómo el presidente también pretende que a los jóvenes que han tomado la decisión de pertenecer a una organización criminal o dedicar su vida al delito, entonces pagarles para que no lo hagan. Y eso pues sencillamente es como decirle a un secuestrador, venga, para que no secuestre, yo le pago lo que vale el secuestro. Pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si le estamos diciendo para que no extorsione a un comerciante, el Estado le paga el valor de la extorsión, pues no estamos acabando ningún delito. Y eso es de la misma política fracasada de Gustavo Petro, en donde en algún momento decía cuando fue alcalde de Bogotá que para que a uno no le roben el celular, pues entonces no lo saque. O también de esa misma pensamiento de decir que los secuestros que le suceden a personal de la fuerza pública son en gran forma responsabilidad o imprudencia del ciudadano. Quiere decir, para que usted no lo secuestre, no vaya a lugares donde lo pueden secuestrar. Eso es una política que realmente es muy cuestionable, que además considero absolutamente ilegal, porque es pagarle a una persona para que deje de cometer un delito, pero lo más grave es que es un muy mal mensaje para la fábrica social de nuestra ciudadanía, en donde se le está diciendo que el crimen paga y en donde a los millones de jóvenes que todos los días se levantan a buscar su cupo en educación, para ser buenos estudiantes, para destacarse el liderazgo, sea social, sea a través de formar una microempresa o sea a través de buscar una oportunidad laboral, le están diciendo que para ellos sigan en esa vida trabajando arduamente, pero para que el que delinque le vamos a dar casi $1 millón para que deje de hacerlo. Yo creo que eso es un incentivo perverso, es un mal ejemplo y socava el Estado de Derecho, en donde los ciudadanos tenemos deberes y derechos, y los deberes son cumplir la ley. Y es que además, digamos, el gobierno pasado y el gobierno de Santos, si no estoy mal, tenía un programa que se llamaba Serpilo Paga. Ahora la gente está diciendo, bueno, Serpillo Paga. Porque entonces, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a la ciudadanía y cómo pretende este mecanismo funcionar? Es la pregunta. ¿Cómo va a funcionar el sistema del financiamiento? ¿A quién se le va a entregar este $1 millón? Es decir, si uno llega a una ventanilla y dice, hola, yo quiero matar, entonces entrégueme el $1 millón, ¿cómo va a funcionar eso? Es que todas estas son las preguntas y como siempre la improvisación del gobierno es clara. Primero anuncian
sencillamente que se le van a pagar a jóvenes por no matar o por no delinquir. Y eso evidentemente lleva a muchas preguntas, porque hoy en Colombia existen muchos programas de apoyo social por parte del gobierno nacional. No solamente Pilo Paga, que eso evolucionó a que hoy existe en Colombia una ley que establece la gratuidad en la educación pública superior para los estratos 1, 2 y 3, en donde pueden acceder a la educación pública de manera gratuita. Ahora existe una ley que lo extendió hasta el estrato 6, quiere decir hasta los que tienen la capacidad de pagar pueden acceder a la universidad de manera pública. Existen los programas de crédito para generar microempresa, existe lo que se llamaba el Fondo Emprender, todos los programas que se crearon a través de la economía naranja para generarle a los jóvenes oportunidades dentro de la legalidad de salir adelante. Aquí lo que vemos es un programa improvisado que además no define ni quién va a decidir quién es un delincuente, cómo hacen para seleccionarlos, cuánto es la población objeto y además cómo se le hace seguimiento a eso. Entonces, Exacto. como tú muy bien lo decías, lleva a una especie de futurología. Entonces son los que ya están, pero si yo digo, en mi cabeza he pensado de pronto en matar, entonces páguenme, porque lo he pensado, porque he pensado meterme en una organización criminal, pero no lo he hecho aún. ¿Eso clasifica para que me den el $1.000.000? ¿O cómo va a funcionar? ¿O sencillamente es un pago de favores para crear una especie de jóvenes que estaban vinculados a la delincuencia, que queden agradecidos y sometidos a la política de un Estado que de cierta forma les está diciendo, oiga, ser pillo, paga, tal como tú lo... Esto es importante, señor exministro, porque lo que se está también diciendo, y es la siguiente pregunta que tengo, es que esto genera fidelidades políticas, porque la gente va a decir, bueno, el gobierno me está pagando, yo con este millón puedo hacer cosas, con cuánta frecuencia me va a pagar, pero eso también genera un cierto tipo de fidelidad. Por otro lado, nuestro país se compone de varios grupos al margen de la ley, que ya como pudimos analizar en otras oportunidades, por ejemplo las FARC, tiene alto reclutamiento de menores, el ELN. Entonces, ¿qué va a pasar con estos jóvenes? Pues es que precisamente esas son todas las preguntas que salen de un programa que, como lo he dicho, es improvisado, a mi parecer inconstitucional, genera un rompimiento de la fábrica del Estado, que es la de respetar la ley y obedecerla, y en donde nuevamente se desconoce a los millones de colombianos que vivimos dentro de la legalidad, que todos los días trabajamos para construir país. Eso es un primer mensaje. Y el segundo, como tú lo has mencionado, es esta parte de que pareciera un programa que sigue los mismos lineamientos de cuando se decía que habían unos jóvenes que habían sido perseguidos por parte del Estado, entonces que a esos jóvenes hay que apoyarlos, que hay que generar los gestores de paz. Entonces crea uno ahí como una especie de fidelización, de decir es como a ciertos jóvenes los que queremos vincular, que les vamos a pagar, que los vamos a tener en una fidelización hacia el Estado, que es muy preocupante. Pero sobre todo yo creo que la base central, la concepción de un programa en donde uno le diga, y yo creo que es lo que no debemos perder foco, porque más allá de cómo se desarrolla el programa o los procedimientos para ser parte o no ser parte, es que filosóficamente estamos hablando de pagarle a alguien para que no mate. Y eso es como decir, venga, yo le pago para que no viole la ley. Yo le pago para que no se vuele el semáforo, yo le pago para que no secuestre, yo le pago para que no extorsione, yo le pago para que no robe. Nosotros estamos hablando que este es un país que tiene más de 120.000 hurtos al año, estamos hablando de más de 12.000 homicidios al año. Entonces lo que estamos diciendo prácticamente es la capitulación de la autoridad y de la aplicación de la ley para decir, somos tan incapaces de garantizar la seguridad y de hacer cumplir la ley, que lo que vamos a hacer es un acuerdo tácito con todos los delincuentes de decirle, venga, para que no delinca, yo le voy a pagar. Pero además, eso es un absoluto mal ejemplo. Ya lo dijo el personero de Buenaventura, lo han dicho diferentes autoridades en Buenaventura. Eso lo que va a generar es a que más jóvenes quieran pertenecer a pandillas, quieran pertenecer a estructuras criminales, porque saben que además van a recibir una compensación por parte del Estado en el momento que decidan salirse. Quiere decir, es más fácil hoy pensar en pertenecer a una organización criminal para recibir un subsidio por parte del Estado que hacerlo a través de los programas que han estado establecidos para formar empresas, para acceder a educación gratuita superior o para acceder a programas de becas o de incentivos, o inclusive todo lo que se ha creado en temas de creación de empleo en los diferentes establecimientos públicos como la política de primer empleo. Hoy lo que está diciendo es el mejor escenario o el mejor camino es metas a un grupo,
cree una pandilla y luego entonces busque que el Estado lo mantenga con 1 millón de pesos. Y exministro, la última pregunta y la pregunta del millón literal, ¿de dónde va a salir la plata? Pues esa es la gran pregunta, porque nuevamente, como esto hace parte de la improvisación y no de la planeación, hace parte de yo anuncio, tiro una idea y luego entonces le cuento al país cómo lo voy a financiar, cuánto nos va a costar, cuántos van a ser, cómo van a ser, qué límites va a tener, pues eso lleva a pensar que sin duda alguna utilizarán la plata que se recaudó en la reforma tributaria. Esto es algo que no hace parte del Plan Nacional de Desarrollo. Son temas que en donde vendrá un cuestionamiento de dónde van a salir los recursos, pero hay una sola claridad. Y es que los recursos van a salir de los bolsillos de los colombianos. Porque la plata que el gobierno invierta para pagarle a delincuentes es plata que sale de los ciudadanos, que todos los días pagamos los impuestos, que todos los días nos levantamos a trabajar de manera honrada, que son millones. Porque además, déjame decirte algo y con eso termino. Es esa falsa idea de que todo pobre es un delincuente. Y eso es un insulto para millones de colombianos que se levantan todos los días a trabajar de manera decente y de manera honrada. Decirles que ese que se ha levantado a construir una familia, a levantar un hogar, o un muchacho que trabaja 2 trabajos, o que hace todo el esfuerzo para ser una persona que vive en la línea del bien, ahora le digan, es que a ese que ha cojado atajos, a ese que ha violado la ley, a ese le vamos a dar mayor oportunidades que a usted. Mal ejemplo. Daniel Palacios, valiosa entrevista, ex ministro del Interior. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de aniversario de DNews y feliz almuerzo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.